Hay momentos en los cuales estamos acostumbrados a un evangelio de explicación, light, el mensaje que estamos todos acostumbrados, pero me gusta cuando el evangelio es de los que nos hace revolver el estómago a cada uno de nosotros, no para los demás. O sea, hacemos evangelio práctico. Y de eso me alegro que ha sido el día de hoy. Dos cosas antes de empezar. Una, vais a ser los primeros, los que no estén no se van a enterar. Dios mediante será mi última predicación, mi última subida a púlpito, más que nada porque el día 1 paso otra vez por quirófano y lo que el Señor depare, pues como no lo sé, yo ya me voy anticipando a que, bueno, igual nos volveremos a ver. Segundo, de que el tema, bueno, como es un poco serio, creo que un poco largo, y por eso pedía un poquito de agilidad. Creo que va a durar un poquito más de lo habitual, pero en esa libertad que cada uno tiene, como le he dicho a Pachi, como la Iglesia Católica, cuando alguien oye algo de la predicación que no le gusta, se levanta, se va y no pasa nada. Entonces, en esa libertad vamos a empezar. Bueno, llegamos al final de la serie sobre el matrimonio, por lo menos por mi parte, y en la escuela dominical ya habíamos hablado de la importancia que tenía el matrimonio, la legalidad, cómo decidir, buscar la pareja correcta, cuáles son sus enemigos, de qué exigencias hablamos dentro del matrimonio, en especial del perdón. Ya en el siguiente, como suele pasar siempre, en la pasada predicación presentamos a Oseas, que fue un ejemplo de amor incondicional, sufrido, perseverante. Ese amor que necesitamos todos para hacerlo práctico, es perdonador a pesar de la gravedad de las culpas que tenemos que perdonar, y desde luego es prototipo del amor de Cristo hacia todos nosotros. Y hoy nos vamos a enfrentar a Colosenses, a la carta de Colosenses, en la cual vamos a tratar de conocer las responsabilidades y los papeles de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, dentro del matrimonio. Ahora, eso sí, cada uno que vaya a aceptar lo que vamos a decir en base a la guía de la palabra, no porque lo diga yo, sino por lo que dice la palabra, que es consejo de Dios. Y con todo esto que hemos estado hablando y lo que vamos a decir hoy, creo que tendremos base suficiente como para saber qué es el matrimonio, qué es la vida matrimonial. Aunque a veces, como los niños y muchas veces como los jóvenes, púberes, queremos saber más, y no paramos nunca de querer saber más, de oír más, de estudiar más, de que nos cuenten más. Pero si actuamos como personas maduras, creo que tenemos base más que suficiente para pensar, para meditar, para buscar en la Biblia todo lo que realmente necesitamos para la vida matrimonial y para saber cómo debemos actuar. Por eso muchas veces no es falta de conocimientos lo que nos impide funcionar con corrección, sino es falta de humildad y obediencia a la palabra. Quiere decir que si no estamos dispuestos, por mucho que oigamos, no lo vamos a hacer, como no tengamos el convencimiento de que eso es la palabra de Dios y el mandamiento de Dios. Porque la guía, mientras seamos nosotros los que guiamos nuestros corazones endurecidos, es difícil que podamos llegar a esa meta maravillosa del amor conforme a lo que Cristo nos hizo y nos pide. Y por eso yo pediría hoy, antes de empezar con el tema, que seamos sinceros con nosotros mismos. En esa sinceridad con nosotros mismos estará la sinceridad hacia el Señor. Si no estamos convencidos de que estamos convencidos, tendremos que empezar a examinarnos nosotros mismos por dentro y ver realmente si nuestra conversión es auténtica o simplemente es nominal. Y espero que el Señor nos fortalezca nuestra vida, nuestros matrimonios y nuestras familias. Y para eso vamos a ponernos en manos y en su voluntad. Leemos, como hemos adelantado, yo solamente me voy a remitir a Colosenses 3, 17 y 19, que dice: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Esto puedo considerar que es nuestro versículo bisagra. Y además es un versículo bisagra que es una puerta con dos bisagras. En el versículo 23 viene a decir algo parecido, que dice: «Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres».
Y continúa el 18 y 19 diciendo: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a orar. Oh Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos conforta, ella nos confronta en nuestros corazones, y gracias por hacerlo. Te damos gracias porque ella contiene la única verdad, y eso lo sabemos, porque ella es tu revelación para nuestras vidas. Queremos pedirte en especial perdón, porque muchas veces escuchamos la voz de la serpiente que tiene un eco en una sociedad que cada día nos habla en contra de lo que tu palabra dice. Y lo peor de todo es que a veces nos creemos que tiene razón. Por ello te pedimos perdón y la capacidad de luchar contra este mundo que empieza a emponzoñarnos y a esforzarnos en buscar tu guía. Es nuestro trabajo, Señor, la obediencia a tus mandamientos. Lo queremos hacer, pero solo no tenemos capacidad. Necesitamos de ti y de tu Espíritu. Queremos cumplir con nuestros compromisos, esos que nos dicen de amar a nuestras esposas como Cristo nos ama, y ama a su Iglesia, y a someternos a nuestros maridos con respeto, porque tú nos lo has mandado. Queremos obedecerte. Vamos en contra del mundo, y eso lo sabemos, pues de todo esto se burla, porque el mundo no te busca. Pero nosotros sí queremos cumplir, y ayúdanos por ello, porque de ti procede nuestro poder. En tus manos nos entregamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En el texto que os he pedido que leamos en casa, y que creo que ya lo habréis hecho seguro, vemos que hay instrucciones muy claras y muy precisas de cómo hay que funcionar. Y gracias a Pablo pues nos lo escribe en el Colosenses 3. Yo no soy muy amigo de anécdotas, pero hay una anécdota que la oí en una predicación hace algún tiempo, tratando precisamente sobre temas matrimoniales, y la película venía a ser algo así como que había en una iglesia un predicador invitado, una predicación especial, y el pastor de esa iglesia vio en la calle que había un coche, un camión de mudanzas aparcado delante. Y viendo, se fijó que era la mujer del predicador que iba a dar la predicación. Se acercó extrañado y le preguntó a la señora qué es lo que hacía, qué significaba el camión de mudanzas. Y le dijo, la señora le contestó: vengo a buscar a la persona que va a predicar, porque la que tengo en casa durante toda la semana no me gusta. Y lo malo del tema es que si cambiamos de protagonista y en vez de ser el pastor, podríamos poner también a la mujer del pastor, y esta es una historia muy real. Y es dura, la verdad, pero muchas veces es la realidad de nuestras propias vidas matrimoniales. Los problemas matrimoniales son habituales en cada día, en cada matrimonio, pero lo malo no es eso. Lo malo es que los creyentes cristianos tampoco estamos exentos de esas dificultades. Las estadísticas nos hablan, admitiendo que estén manipuladas más o menos, nos advierten de altos porcentajes de violencia doméstica. Y en ello también estamos incluidos los cristianos. Por eso es importante lo que expone el Señor en los versículos que hemos leído en Colosenses 3, que habéis leído, en el cual el fundamento de la epístola de Colosenses es la grandeza y la supremacía del poder de Cristo. Y ello nos da la seguridad y la tranquilidad de que Dios Padre nos ve a nosotros no por lo que somos, sino a través de su Hijo. Y gracias a eso, por una gracia que no merecemos, acepta vernos. Estamos muertos al pecado, se supone que resucitados para vida nueva, y todo es un regalo de Cristo. Por tanto, debemos entender que Cristo, además de nuestro Salvador, también es el transformador de nuestras vidas. Y es un transformador de nuestras vidas ahora. No estamos hablando del futuro, no estamos esperando a morir para transformarnos. La transformación tiene que ser ya, ahora. Estamos hablando del presente. Y como ya comenté en la escuela dominical, una transformación que refleje a Cristo en nuestras vidas. Que Cristo esté cambiando nuestro carácter, que esté cambiando nuestros corazones, que esté cambiando nuestra forma de actuar. Pablo en el capítulo 3 enseña también paso a paso lo que es ser transformado en el Espíritu. Si es cierto que somos cristianos, si es que de verdad cumplimos con lo que dice en el 1:2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las cosas en la mira de arriba, no en las de la tierra.
Dice también, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este carácter bondadoso que se refleja en estos versículos 12 y 13 es el que debe verse reflejado en nuestras relaciones personales con nuestra gente, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, los empleados, es decir, con todos los que día a día nos rodeamos. Porque si en algún sitio se puede demostrar cuál es nuestro cambio, cuál es nuestra adaptación, cuál es nuestra transformación diaria, no es precisamente fuera de estas zonas de hogar y de nuestro trabajo. Son los sitios donde habitualmente somos lo que somos, donde no tenemos normalmente caretas. Porque cuando venimos a la iglesia, normalmente todos nos mostramos muy buenas personas, todos somos simpáticos, sonreímos, no nos pasa nada, y si quieres te cuento, y cosas de esas en las cuales no demostramos realmente lo que somos. ¿Dónde demostramos lo que somos? En nuestra casa y en nuestro hogar, con esa gente en la cual estamos acostumbradas a diario a estar. Y quien nos conoce de verdad cómo somos, realmente es nuestra mujer, nuestra esposa, nuestros maridos, nuestros hijos, los jefes. Y es donde realmente demostramos realmente lo que somos. Pero como hemos dicho en este pasaje, encontramos instrucciones precisas y sencillas. Va a ser que no. Encontramos instrucciones sencillas y prácticas de lo que debe ser nuestra forma de comportarnos en todos estos sitios. Cómo debemos realizar nuestras relaciones personales con todas las personas que nos rodean. Tenemos muy claro en el versículo 18-19 nos habla de cómo tenemos que actuar con nuestro cónyuge, hombre o mujer. Y dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También nos explica cómo tiene que ser el funcionamiento entre hijos y padres. En el versículo 20-21 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y también habla, a partir del versículo 22, de la relación que debemos tener como jefes, como empleados. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Y estos no son recomendaciones moralistas que sirven para culturas antiguas. Esto no es un invento de los tiempos de los apóstoles, de gente, vamos a llamarle carca fuera de moda. A Pablo se le echa en cara que son propuestas de él, pero si vemos un poquito lo que es la literatura en la calle, la literatura de apoyo popular, de autoayudas, de resolución de conflictos, al final están dando estas mismas soluciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente que son guías humanas. Pero, desde luego, no tiene nada que ver los textos de la mesilla, esos que alguna vez hemos tenido, yo por lo menos, de autoayuda, con lo que realmente es la palabra. Porque no se trata de moralismo, no se trata de ser bueno por alguna razón concreta, se llama de transformar nuestras vidas. ¿Y cuál es la diferencia con esos textos moralistas? En primer lugar, hay que resaltar que la capacidad o el poder que tenemos de actuar con corrección, como lo describe la palabra, no está en nuestras manos. Nosotros no tenemos capacidad por nosotros mismos, salvando nuestras buenas intenciones, de actuar con corrección, y eso la palabra nos lo dice. No está en nuestra fuerza de voluntad y nada que ver con las tendencias personales que tenemos. Podemos tener una actitud positiva, queremos, pero al llegar un momento muchas veces fracasamos y caemos. La capacidad de vivir de forma correcta proviene del Evangelio, proviene de Cristo y del Espíritu, que tiene que vivir con nosotros. Y esta es la razón, la que se ocupa del poder que nos lleva a vivir una vida cristiana sincera y auténtica ante lo que están conviviendo alrededor nuestro todos los días.
Todo moralismo sin Cristo no tiene capacidad para andar, aunque tengamos las mejores intenciones. Es imposible si no tenemos una transformación personal. Y esta es la primera y gran diferencia entre las virtudes de los libros de Mesilla y la palabra. El poder viene de Cristo y de medio del Espíritu. En segundo lugar, el propósito de mantener una actitud bíblica conforme a Colosenses no es conseguir una armonía personal, no es equilibrar el hogar. Es cierto que si lo hacemos, lo iremos consiguiendo poco a poco, pero no es la finalidad básica. La finalidad básica, y lo ha dicho Miquel esta mañana, pasa por glorificar a Dios. Realmente nuestra actitud de obediencia, nuestra actitud de llevar conforme a lo que dice la palabra, es glorificar a Dios y después todo lo demás será añadido. En nuestros lugares habituales debemos demostrar que respiramos alabanza y respiramos salvación, que respiramos Cristo en nuestras vidas y nuestras actitudes. Que todos los que se relacionan con nosotros de alguna manera tengan ese tufillo personal de darse cuenta de que somos, iba a decir raros, pero sí por lo menos especiales, que tenemos Cristo en nuestras vidas. Y este es el propósito y el objetivo también de estos textos no moralistas, y es muy diferente, desde luego, con cualquier libro y cualquier texto de ayuda psicológica. Y la tercera razón por la que debemos tener clara la idea en cuanto a la diferencia que enseña Pablo en los textos es que el único modelo válido que tenemos y que debemos tener, hemos dicho que es Cristo. Cristo enseña de manera perfecta cómo deben ser las relaciones entre el esposo y la madre iglesia. Cristo es el ejemplo perfecto de lo que significa sumisión de padres a hijos. Y Cristo pasó por su vida siendo dueño y siervo a la vez. Por eso Cristo es nuestro modelo perfecto. Por eso en el versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mirad a Cristo, pues es Él nuestro modelo. Y siguiendo con este versículo, que hemos hablado del 18-19, llegamos a un tema difícil, muy difícil, por lo menos desde mi punto de vista, y me da la impresión de que casi todos. La he titulado algo así como la esposa sumisa. Estaba leyendo un comentario bíblico y decía el comentarista, no conozco otro versículo de la Biblia que sea más conciso y claro con el significado, pero a la vez tan controvertido y tan difícil de practicar, como el versículo 18 que dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo realmente no sé si estar de acuerdo con el comentarista, pero creo que no podemos entender o evitar entender lo que el Señor lo dice muy clarito este texto. Es muy claro, pero a la vez muy difícil de practicar y sobre todo de aceptar. ¿Y por qué? En primer lugar, tenemos que entender que esto no es un versículo suelto en la Biblia, este no es un versículo que aparece ahí y ya está. No es ni una doctrina difícil y por supuesto no es ningún misterio. Es un pasaje que está de acuerdo con todo lo que dice la palabra desde Génesis hasta la primera carta de Pablo, cartas y libros que hablan perfectamente y continuamente del matrimonio, entre otras cosas. La idea de que este mandamiento tiene una tendencia cultural y que está referido a tiempos apostólicos tampoco tiene fundamento. En ese contexto de estos libros, el mandamiento se utiliza para todas las situaciones, para todas las culturas, en toda la historia. Y si realmente somos cristianos llenos de la palabra, también tenemos claro y debemos tener claro que el mandamiento es para toda época y para toda cultura. El verdadero problema de este texto está en que hay muchos puntos de vista subjetivos. Esto nos hace pensar y, por supuesto, guiarnos por nuestro propio corazón. Y entonces nos hacen creer y valorar qué significa una esposa sumisa, desde el punto de vista nuestro personal. Esposa sumisa, hay tres ejemplos voy a poner. Puede ser esa mujer que recibe órdenes de su marido y las cumple a rajatabla con la cabeza agachada y amén. Esposa sumisa puede ser esa persona que está tan acostumbrada a aceptar que es sumisa que no participa para nada, no entra en la vida, digamos, de relación, y son los maridos los que hacen, deshacen, dicen sí, dicen no y hacen lo que les da la gana.
Y hay quien también piensa que una mujer sumisa es aquella que se mete en su casa, es la ama de casa tradicional, esa que tenemos en las películas todos, que se dedica a su casa y llega el señor marido y su casa es su centro de ocio, y hasta ahí. Y eso es mujer sumisa. Pues ninguna de las dos, ni de las tres, perdón, en este caso, es realmente lo que es una mujer sumisa. Porque las tres primeras que hemos hablado simplemente son cortes machistas que nos lo hemos ido inventando por el camino y que los hemos venido a fuerza de mentir, como se suele decir, llegamos a hacer una verdad. El otro lado de esa moneda, que es la machista, tenemos la actual, la feminista. Y la feminista es ese lado contrario en el cual hacemos que la sociedad nos apoye, la sociedad cambie, la sociedad se adapte. Hay creyentes que incluso se amparan en las filosofías feministas. No son capaces de valorar lo que son las diferencias de papel que tiene el hombre y la mujer, tanto en el hogar, tanto en la sociedad, tanto en la iglesia y tanto en todos los puntos en el cual convive. Las argumentaciones feministas vienen a decir que la mutua sumisión significa que nadie tiene autoridad sobre nadie y que la igualdad, como tenemos igualdad en la salvación y tenemos igualdad en la libertad que Dios nos ha dado a través de Cristo, significa que hay que abolir la relación, los papeles de hombre y de mujer. Todos somos exclusivamente uno. Pero este convencimiento es muy grave por definición, porque va en contra de lo que la palabra dice. Y si realmente estamos enfrentando textos diferentes en la palabra, realmente tenemos un problema, y es que hacemos que pierda autoridad la propia palabra. Y si la propia palabra pierde autoridad, ya no sería fundamento en nuestra vida. Entonces, ¿qué sentido tendría para un cristiano la palabra si no tiene sentido, si no es verdad, si somos capaces de aceptar que se contradice? Lógicamente, la consecuencia inmediata podría ser incluso la desaparición del cristianismo. Si el cristianismo se fundamenta en la palabra no existe porque está equivocada, lógicamente el cristianismo no tiene sentido. En este caso, si nosotros creemos que la palabra es lo que es, el lado machista o el lado feminista de esta situación, por supuesto, no tiene base en la Biblia. Y entonces, ¿qué es lo que verdaderamente significa esposa sumisa? Vamos a definirlo en varios puntos. Primero, Dios ha establecido los principios sobre los que rige la autoridad y la sumisión. Dios lo ha establecido. Los dos temas, sumisión y autoridad, siempre van unidos. No existe autoridad sin sumisión, ni sumisión sin autoridad. Como ejemplo, todos debemos sumisión a las autoridades civiles. ¿Qué pasaría si no obedeciéramos a los dirigentes públicos, si no cumpliéramos las leyes? Realmente nos encantaría rebelarnos más de una vez, pero se supone que si lo hacemos todos, el caos nos espera a la vuelta de la esquina. Igualmente ha establecido los principios de autoridad y sumisión en las relaciones entre jefes y trabajadores. Si un trabajador va por su cuenta, si no tiene en cuenta lo que el jefe le está encargando, lo que está dirigiendo, aun llevándolo mal, si todo el mundo piensa por sí mismo y actúa por sí mismo, lógicamente esa empresa no va a funcionar, ese trabajo no va a salir. Y se supone, en la actitud normal de hoy día, pues ese empleado se irá a la calle despedido. Y son los mismos principios que funcionan en la iglesia local. Dios ha establecido una responsabilidad, ha autorizado a los pastores para que sean los responsables y admite que los demás seamos miembros sumisos. De la otra forma, esto no funcionaría. Y lo mismo podemos trasladar a las relaciones que hay entre padres e hijos y esposos y maridos, y esposas y maridos. Cada uno de estos círculos de relación, si el principio de autoridad y sumisión no se cumple, la conclusión es el desorden, es el incumplimiento y es el caos. Si un hijo no obedece, genera rebeldía en su hogar, indisciplinas, desórdenes, relaciones poco normales y en muchos casos puede llegar a deshacer la familia. En ese sentido podemos compararlo como ejemplo lo que es una carretera y los semáforos.
Si todos nos empeñamos, el que va en coche y el que va andando, en pasar, porque nos gusta el color rojo y a todos hacemos lo mismo, es muy posible que no funcionaría, además de incumplir las normas, no funcionaría y los accidentes pues se darían a menudo. Vemos que en todos los espacios de nuestra vida el funcionamiento se basa en la existencia de los dos principios. Y los dos principios no son contrarios, son complementarios. Como hemos dicho, ninguno funciona bien sin el otro. O sea, tienen que funcionar el de sumisión y el de autoridad, tienen que funcionar correctamente. ¿Y por qué coexisten? A ninguno de nosotros, creo, nos gusta someternos. Y a mí, por lo menos, a veces, ahora más, pero antes, desde luego, me costaba bastante menos. Y a todos nos choca cuando el Señor nos dice eso de que tienes que someterte a la autoridad, tienes que someterte a los padres, tienes que someterte a los jefes y especialmente a tu marido. Nos desagrada y, por supuesto, no queremos. ¿Y cuál es la razón? Entendemos que esta sumisión limita nuestras posibilidades de libertad, pero de verdad tenemos que valorar de que eso no es correcto. Desde Génesis, con Adán y Eva, la rebeldía contra la autoridad ha estado presente, entendiendo que nos conducía a nuestra propia felicidad. O sea, la rebeldía la entendemos como algo que nosotros hacemos porque queremos y eso nos lleva a ser felices. Entonces la sumisión va en contra de la felicidad y en contra de la búsqueda permanente de una vida mejor. Pero Dios ha establecido estos principios para nuestro propio beneficio, para nuestra protección y para nuestra bendición. Y es muy básico que entendamos la razón de existencia de estos principios. Nuestra protección, nuestro cuidado, nuestra bendición para los que estamos bajo la autoridad. Y es la razón por la que en el versículo 18 dice algo así como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No está diciendo como le conviene al Señor. Esto no es un mensaje en el cual decimos que le interesa al Señor que seamos sumisos. No, como te conviene a ti, a cada uno de nosotros en el Señor. Y este principio no da ventajas a los que tienen autoridad. Si los gobiernos del mundo utilizan la autoridad en su propio beneficio de forma desproporcionada, cuando unos padres disciplinan en extremo a unos hijos con violencia, cuando un marido maltrata a su mujer, tanto palabra o físicamente, todo esto llamamos corrupción, llamamos abuso de autoridad, le llamamos violencia. Y en definitiva es un abuso de la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno en nuestro sitio. Y por esta razón, cada uno en su sitio será juzgado. Tener autoridad no significa tener mayores beneficios, sino mayores responsabilidades en el mundo. Y sobre todo una mayor responsabilidad ante Dios. Por tanto, esto es lo que tiene que ver con la sumisión. Es un principio establecido por Dios para protección y bendición para los que están respaldados por la autoridad. Ya sabemos que el mundo está degradado, sabemos que muchos gobernantes y muchas personas están llenos de corrupción y actúan en contra del pueblo en vez de en beneficio. Pero el mandamiento que Dios ha dado, el principio que Dios ha dado es beneficiar al pueblo, para mantener el orden. Los principios dados en el hogar son para guardar el orden entre los padres con los hijos, para que los hijos sean criados con corrección, para que lleguen a ser personas correctas y, sobre todo, creyentes, honestos y firmes. Y el principio de sumisión de la esposa al marido debe ser también para beneficio de la esposa. Debe ser para provisión de su vida y, desde luego, nunca lo contrario. Entendemos que este mandamiento no es exclusivo para la mujer. No tenemos en la Biblia ningún versículo que nos dice maridos, someteos a vuestras esposas. Y no existe este mandamiento para hombres. Lo que sí leemos es maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Y esto sí está puesto en la Biblia. Cuando la mujer y el marido se esfuerzan en cumplir cada uno con su mandamiento, y es un mandamiento de Dios, entonces el hogar y el matrimonio funcionarán correctamente. No rezumará el agravio o la rebeldía, que lo único que consigue es poner dificultades en la convivencia, en el día a día de la pareja y en la familia.
Ser una esposa sumisa no significa de ninguna manera la superioridad del marido o la inferioridad de la mujer. Y esto lo hemos oído muchas veces, pero creo que nunca nos convencemos de ello. Nunca significa este calificativo. La esposa es a título personal miembro del cuerpo de Cristo, lo mismo que lo es el marido. La mujer es beneficiaria de la gracia de Dios exactamente igual que lo es el marido. Pero Dios ha dado el principio de autoridad para ordenar, organizar las relaciones en el hogar, entre los esposos, entre padres, entre hijos, gobiernos, entre las empresas, la iglesia local, vamos, en todos los centros donde tiene que haber cierto equilibrio y orden. ¿Entendemos que Dios se ha equivocado al dar estos principios? ¿Son erróneos estos mandamientos? A veces pensamos que sí, que se equivocó, y por esta razón nos rebelamos. Eva en el paraíso, creyendo que Dios no hizo lo correcto y que la oferta de la serpiente, por supuesto, era más atractiva y más equilibrada y más digna para ella, siguió el mensaje incorrecto, y las consecuencias creo que las conocemos. Resistirse a los principios de la autoridad es simplemente resistirse a Dios. Cuando la mujer se rebela contra este principio, que está amparado por la palabra, no se rebela contra el marido, aunque parezca externamente, se rebela contra Dios y le dice: Dios, te has equivocado, mi marido no merece que me someta a él. Y es duro, pero es así. El sometimiento se debe dar en un espacio de amor y de comunicación. La palabra comunicación es estar abiertos al diálogo y ser transparentes. Una de las gravísimas deficiencias que hoy día se pasean por muchos hogares y matrimonios es la nula o deficiente comunicación entre ellos. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón es muy clara. El día a día, la rutina entre la pareja, se va rasgando la comunicación. Nos aburrimos, vamos estropeando nuestras relaciones. Y tanta herida elimina la comunicación y, por supuesto, deforma la transparencia. Ya no hablamos claro, ya simplemente empezamos a ocultar, empezamos a decir cosas para que quede bonito, pero no la realidad. Y entonces nace el choque entre las parejas, entre padres e hijos también. El sometimiento bíblico no está acompañado de pasividad, de distanciamiento, de guardar nuestros pensamientos y anular los sentimientos. O sea, sumisión no significa ser unos floreros, tengámoslo claro. La esposa sumisa no calla cuando tiene que hacerlo, y no calla cuando su marido peca, porque no solamente tiene el derecho, sino la obligación de hacérselo saber. Y tiene el derecho de desobedecer al marido cuando le exija ir contra las normas de Dios. Por tanto, la mujer está llamada a que hable con amor a su marido sobre su pecado y su desobediencia a Dios. Que hable con amor, no que se calle. Hay que hacerle ver el perjuicio que ocasiona el pecado del hombre en el matrimonio y que afecta, por supuesto, a la familia. Es la razón por la que debemos saber que el sometimiento bíblico de la esposa anima a la santificación del marido. Pablo, en 1 Corintios 7:10, habla sobre matrimonios con no creyentes. Y dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y siempre y cuando el incrédulo acepte convivir con el creyente. ¿Y por qué? Porque la presencia de ese cónyuge creyente en un matrimonio, vamos a llamarle mixto, incluso puede santificar, y de hecho santifica a la pareja. La verdadera sumisión compromete el corazón, y he puesto ahí las actuaciones para que entendamos que no es solamente lo que tiene que hacer es cambiar el ánimo, el corazón, sino también las actitudes y los hechos prácticos. Porque una esposa puede tener un carácter fuerte, superior al marido, puede ser más extrovertida, ser más expresiva que el marido, incluso mucho más protagonista. Pero a pesar de todo ello, Dios le encarga que sea sumisa y respetuosa con su esposo y le pide que respalde y potencie el liderazgo de su marido. En estas circunstancias hay momentos en que un marido está abocado a tomar una decisión cuando convive una falta de sumisión. Una opción es huir, evitando la confrontación, esconderse en su burbuja y callar. Y la otra opción es actuar a la contraria,
enfrentarse directamente. Y aquí, en estas dos opciones, cada uno debe meditar, los que están casados o los que estamos casados, en qué posición habitual es la nuestra. Si la mujer se impone al marido rebelándose a la autoridad, puede que el marido no diga nada, pero ojo, el peligro existe, el hogar tiene camino de romperse. O puede ser que el marido se encienda y promueva peleas, enfrentamientos, discusiones, tristemente malos tratos. Y cuando la rebeldía existe, siempre genera una de estas dos posturas. O nos callamos o nos enfrentamos. Y puedo prometer que ninguna de las dos opciones es buena. Una mujer puede ser sumisa externamente, pero si su corazón vive en rebeldía, existe el riesgo de estar a la espera de que aparezca el error del marido para reclamarle, para echarle en cara de forma hiriente su equivocación. Tiende a recordarle de forma insistente el error, recordarle situaciones de culpabilidad, que llamábamos en la escuela dominical bolsas de basura, y se hace realmente difícil de arrastrar en el tiempo. Una mujer sumisa a su marido lo respeta y le anima mientras valoran juntos el error. Oído. Una mujer sumisa al marido le respeta y le anima mientras valoran juntos el error, pero esforzándose en apaciguar la situación en medio de la conversación, ofreciendo apoyo y consuelo, todo con el ánimo de resolver el problema, no de esquivarlo, no de olvidarlo. Entre los dos se aclaran los problemas y siempre con pasos firmes y adelante. Ya sé que son temas muy complicados y de gran discusión en estos tiempos. Hoy la sumisión no es el adalid de la sociedad. ¿Y por qué? Siglo XXI, contexto social de feminismo y de igualdad de géneros, está haciendo estragos en los matrimonios. Esto también hablamos en la escuela dominical. El esfuerzo se encamina a que esto va a seguir así y yo creo que todavía va a ser mucho más difícil defender una postura de índole de la palabra. La búsqueda clara es la de destruir, y eso está claro, la institución matrimonial que está creada por Dios. Y el objetivo final es rebelarse ante la instrucción y ante el mandamiento de Dios. Por eso mi invitación de hoy a todos nosotros es que no me obedezcáis a mí por lo que yo estoy diciendo, sino que le hagáis caso a Dios, lo que dice. Hay que buscar la razón de Dios, en Dios, y no en los dictados que el mundo nos está rodeando. Pero no nos vamos a olvidar de los maridos. Hemos hablado de la sumisión de las esposas, vamos a hablar de los maridos. ¿Cuál es la principal responsabilidad de un matrimonio, en mi matrimonio, de un marido? Según las palabras de textos básicos y fáciles, pues podemos llegar a la conclusión de que la responsabilidad primera es ser cabeza de mi hogar. Pero no, esta no es la respuesta correcta, porque ser cabeza de hogar ya nos lo dijo Dios desde el principio, diciendo el marido sea cabeza de su hogar. Por eso no tenemos que defender este punto de vista. ¿Y por qué? Porque el mandamiento que Dios nos ha dado en la palabra, el mandamiento es la de ama a tu mujer. Este sí es el mandamiento que nos ha dado y esta sí es nuestra responsabilidad. En el versículo 19 nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tristemente, y lo hemos oído muchas veces, una anécdota, vamos a decir, graciosa cuando no se trata de hablar en serio, en la cual hay muchas mujeres que no les importaría regalar a sus maridos, incluso pagarían por deshacerse de ellos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí en este versículo tenemos dos partes. Una es la que dice sí, ama a tu esposa. Y hay otra que dice no, no seas áspero con ella. Y vamos a comentar algo para los maridos y para los que lleguen algún día a serlos. Esto es para los que estamos casados y para los que alguno esté soñando en llegar a esta circunstancia. No nos debe importar los años que llevamos de creyentes y lo maduro que creamos que somos. Porque, escuchar bien, por mucho tiempo que llevemos, por muy maduros que creamos, siempre tendremos oportunidad de seguir creciendo en ese amor matrimonial. Tenemos oportunidad de seguir creciendo en el cumplimiento, en la obediencia, en este mandamiento. Y Pablo explica la razón, porque debemos amar como Cristo amó a la Iglesia.
Y yo me pregunto, ¿ya hemos llegado a ese límite, alguno de nosotros? ¿Amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia? Pues mientras no lleguemos a ese tope, y sintiéndolo mucho no vamos a llegar, tenemos capacidad de crecer. Y ya sé que el listón es muy alto, tan alto que me suena que es muchísimo alto. Pero por eso, no olvidemos, nunca debemos dejar y parar. Siempre tendremos, maridos, oportunidad de crecer y mejorar. ¿Pero qué significa esto de amar a tu esposa? El concepto de amor que utiliza Pablo en esta carta a los colosenses no es de un amor sentimental, no es las mariposas en el estómago. Es el amor que actúa, que sirve, que se sacrifica por la persona a quien se ama. El centro de este tipo de amor no son los sentimientos, es el compromiso que adquirimos de amar a nuestras mujeres. Es el compromiso de amar como Cristo amó a su Iglesia. Difícil, ¿no? Pues qué gran responsabilidad tenemos los maridos si queremos llegar a esto. Porque amar a tu esposa es un acto de obediencia al Señor, no a nuestros sentimientos, no es una función de un momento emocional en un momento puntual. Y no hay excusas para no amar. La Iglesia de Cristo, sabemos, y aquí estamos, un cachito, no es perfecta, pero a pesar de ello tenemos el convencimiento de que Cristo nos ama. Nosotros no vamos a esperar menos de nosotros mismos, de ti, de tu esposa, que somos imperfectos, con lo cual tenemos que hacer el esfuerzo de amar a pesar de todo. Y este es nuestro principal ministerio, maridos. En ninguna parte de la Biblia el Señor nos exige ser pastores, ser diáconos, ser ingenieros, ser ejecutivos, ni grandes personajes sociales ni públicos. Pero sí nos dice y nos obliga la Biblia a decir, ama a tu esposa. Y este es nuestro principal ministerio. Como he dicho, no es ser cabeza de familia, es amar. ¿Estamos cumpliendo? Y está claro que el deber de los hombres supone mucho esfuerzo. Aunque parezca mentira y aunque en lo exterior no se vea, si queremos llegar a esto, significa mucho. Es llegar a amar como Cristo, entregarse como Cristo, sacrificarse como Él lo hizo. Y no son tareas fáciles. Y hacer crecer espiritualmente a tu esposa tampoco es tarea fácil. Necesitamos mucha ayuda, mucho poder, mucha capacidad, y eso solo nos puede llegar desde lo alto. Como dice Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí misma por ella. Entregarnos por su bien, negarnos nuestros derechos por servicio, cuidarlas, renunciar a nuestros propios deseos de bienestar, y todo por Cristo. Pasa por ser ejemplos para ella, motivarlas sin cesar. ¿Somos ejemplo? ¿Vivimos nuestra fe sin dudas ni fachadas? ¿Cumplimos con los mandamientos que el Señor nos exige? ¿Somos ejemplo de fidelidad cristiana incluso para nuestros hijos? ¿Oramos sin cesar por ella, por los hijos, por la familia? ¿Estamos comprometidos con la Iglesia o es al final nuestra esposa quien nos agarra y nos arrastra para venir? El mayor bien para nuestras esposas siempre será el bien espiritual. Y para concluir con este versículo, vamos a hablar qué significa no ser ásperos con ellas. La palabra original de ásperos de la Biblia, en griego es, la traducción correcta, sería amargura, sería irritación, sería frustración. Y esto es lo que conseguimos nosotros cuando nos enfrentamos de mala forma a sus pecados y a sus deficiencias, porque nuestras mujeres tienen pecados y son deficientes, pero cuando lo hacemos mal, conseguimos ser ásperos con ellas. Y por supuesto que en esta situación y en esta actitud lo que hacemos es decepcionar nuestras propias expectativas y por supuesto las de ellas. Es una mezcla de juicio nuestro, de crítica nuestra, de orgullo nuestro, de un egoísmo nuestro. Y por supuesto yo me enfado, yo termina matando el matrimonio. Y la expresión que le hacemos es con ira, con amarguras, con deseos muchas veces incluso de venganzas y tristemente con crueldad. Con palabras ásperas que hieren el corazón.
Colosenses 3:8 dice: ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Me la ha copiado Miquel, no yo a él. Tengamos en cuenta este mensaje. Si tenemos que dejar todo esto, no debemos tratar así a nuestras esposas. Amar a tu esposa es un acto de obediencia al Señor, no a tus sentimientos. Y no es en función de nuestro momento emocional. Eso es lo que tenemos que no olvidar. Y ya vamos terminando. Casi a la hora. Vamos a concluir y vamos a hacer un pequeño resumen, remate. Cristo, expresado en Colosenses 3, es el modelo de relación que debemos seguir en nuestro matrimonio. La relación de subordinación y amor que se da entre el padre y el hijo. Esposos, ama de forma sacrificada a tu esposa. Y tú, esposa, aunque eres igual ante Dios, sométete a tu marido. Y así, entre todos, entre los dos, reflejaremos lo que significa la imagen de Dios y anunciaremos el Evangelio de salvación en nuestro alrededor. Duro porque nos es mucho más fácil salir al patio, salir donde el vecino, salir al trabajo, salir a no sé dónde y ser capaces de evangelizar, de dar nuestro mensaje. Y aquí, en esto, muchas veces no somos capaces de cumplir. Y una pareja, un matrimonio que funcione en Cristo, que funcione con corrección, que dé un mensaje, no de perfección, porque no la hay, y el que vea perfección en algún matrimonio, que se cambie de gafas o que de alguna manera piense un poco, que no es así, pero sí hacen el esfuerzo de parecer y hacen el esfuerzo de mejorar y de transformarse, que es de lo que se trata. La relación de subordinación y amor que se da entre el padre y su hijo. Terrible responsabilidad es esta, nuestro matrimonio. Yo hace ya muchos años, me parece que fue ayer, pero no, hace muchos años ya, para una oposición tuve que hacer un curso especial, me costó bastante pasta. Mi mujer me mira con mala cara y dice, uy, no me acuerdo, después te lo recordaré. Y bueno, pues sí, que costaba pasta. Pero era algo que entendía que era fundamental para mi vida profesional. Y hablando un día con el profesor en la facultad, el profesor me sacó a relucir una frase que después llegué a descubrir de quién era, es de un abogado, Derek Curtis, que decía, ¿crees que la educación es cara? Prueba con la ignorancia. Si pagas por algo que necesitas, si no lo haces, las consecuencias, por supuesto, no van a ser positivas para ti. Y yo pregunto hoy aquí, ¿crees que obedecer los mandamientos, tanto tú como esposa o tú como marido, es algo demasiado caro? Intentemos ignorarlo. Desobedece los mandamientos. Y los resultados serán un desastre para nuestro matrimonio, para la familia, para la iglesia incluso, y por supuesto, para nosotros mismos. No sigamos escuchando la voz de la serpiente que continúa susurrando en nuestros oídos eso de que Dios os dijo. No es verdad. Recordemos el resultado de esa traducción de no es verdad. Escuchemos al Señor, porque Él siempre tiene la razón. Su palabra es autoridad para nuestra vida, o debe ser autoridad para nuestra vida. Y vuelvo a repetir, no es la palabra que oímos, es la palabra que practicamos. Sigo diciendo, el Evangelio no es lo bonito que oímos, es donde lo aplicamos y cómo lo aplicamos. Y por eso digo, escucha, esposa, sométete a tu marido de forma voluntaria. Y escuchad, maridos, ama a tu mujer como Cristo ama a la Iglesia y no seamos ásperas con ellas. Porque todos los matrimonios empiezan con muy altas expectativas, pero ¿sabéis cuándo? El día de la boda. Porque con el paso del tiempo empiezan a enfrentarse con decisiones, con situaciones de dificultad,
que te llevan, nos guste o no nos guste, como decía mi madre, el cielo está lleno de jamones y nadie los ha cogido todavía, en un momento dado, en un cruce de caminos. A partir de ahí, de esa bifurcación que llegamos, paso a paso, rasguño a rasguño, pellejo a pellejo, los matrimonios o bien crecen en amor y respeto, o bien se hunden en resentimientos, se hunden en iras y se hunden en egoísmos. No hay más. Y la razón está muy clara, la expuse también en la escuela dominical. Y no sé si recordaréis, y os dije que o funcionamos por fe, y las dificultades matrimoniales las sigue habiendo, pero las resolvemos por la fe en Cristo, que es la base y cimiento de nuestra confianza, o funcionamos en incredulidad. Los problemas los tratamos como seres humanos que somos, sin ningún apoyo en Cristo. Nuestra confianza somos nosotros, nuestra fuerza es solamente la humana. ¿Seremos capaces de creer que podremos con los problemas? ¿O cumplimos con los mandamientos de Dios o desobedecemos a Dios? ¿Qué decidimos cada uno de nosotros? Y supongo que cada uno sabe la respuesta. Y como remate, y eso lo digo con todo cariño, y lo que hagamos, no lo olvidemos, será nuestra responsabilidad. Amén.